En este video pretendo cubrir los fundamentos básicos del costo de capital. El costo de capital es uno de los temas más controversiales y difíciles en finanzas corporativas. Y es importante que reconozcamos eso desde el inicio. En pocas palabras, el costo de capital no es otra cosa que el costo de conseguir dinero. Es decir, cuánto le cuesta a una empresa conseguir fondos para financiarse o financiar los proyectos que quiere emprender. Típicamente, el dinero proviene de varias fuentes con diferentes costos. Ese es el caso más usual. Y entonces lo que utilizamos típicamente es el costo ponderado. Entonces, en general, deberíamos hablar del costo promedio de capital. Las principales fuentes de financiamiento a las cuales una empresa puede recurrir típicamente son capital o equity en inglés y deuda. Esas son las dos principales fuentes de financiamiento que las empresas pueden recurrir. El capital incluye acciones comunes o acciones preferidas y por supuesto las utilidades retenidas que la empresa retenga, que no distribuyen dividendos, las cuales retiene precisamente para financiar sus proyectos y su expansión. La deuda puede ser de muchos tipos, puede incluir arrendamiento o leasing, puede haber bonos, puede haber préstamos bancarios de corto y de largo plazo, puede haber bonos convertibles, puede haber una serie de instrumentos allí, pero todos ellos calificarían bajo el título de deuda. Y entonces el costo de capital no es otra cosa, en su manera más general, que el costo ponderado de esas dos fuentes de financiamiento. Podría haber más de nuevo, pero típicamente son esas dos grandes fuentes de financiamiento. Vamos a denotar el costo de los recursos propios, o sea, del capital común, como K sub E, donde E quiere, o el subíndice E quiere denotar equity, o costo de los recursos del equity o de los socios, y K sub D, donde el subíndice D significa deuda, sería el costo de la deuda, que de nuevo puede ser de varios tipos. El costo ponderado de capital, que en inglés es conocido como WACC, donde la W significa weighted, la A significa average, la C significa cost y la última C significa of capital. No es otra cosa que un promedio ponderado de los costos de las dos principales fuentes de financiamiento en su versión más general. Y las ponderaciones son estos pesos que aquí he denominado W sub E, que sería el porcentaje de equity que vamos a utilizar en nuestra estructura financiera, y el W sub D, que sería el porcentaje de deuda que vamos a utilizar en nuestra estructura financiera. Y lo que hacemos es un promedio ponderado de esas dos fuentes. Lo único interesante tal vez en esta ecuación, que no es otra cosa que un promedio ponderado, es este último término que aparece en la derecha de esta ecuación, el 1 menos t, donde t es la tasa de impuestos corporativa, la tasa de impuestos sobre la renta que hay que pagar en el país en el que estoy operando o en el país en el que voy a invertir. ¿Y por qué aparece ese 1 menos t? Bueno, porque normalmente lo que le pagamos al banco, la tasa de interés que le pagamos al banco, aquí reflejada en esta ecuación como K sub D, genera escudos fiscales. Existe tal cosa como el escudo fiscal de los intereses. Entonces debemos multiplicar por 1 menos t para tener el costo de la deuda después de impuestos, eso es, después de los escudos fiscales. ¿Para qué? Para tener el WACC, el costo promedio de fondos, después de impuestos. Y por eso es que multiplicamos por el 1 menos t. Pero es la única característica, digamos, especial de la fórmula esta del WACC. En realidad no es una fórmula, es un concepto y es un simple y sencillo promedio ponderado. Para estimar el WACC, entonces, y dada la ecuación que acabo de describir, existen o necesitamos 4 ingredientes. 3 de esos ingredientes son generalmente fáciles de conseguir. El cuarto es normalmente el que nos da problemas, el más difícil. ¿Cuáles son esos 4 elementos y cuáles son los 3 fáciles de conseguir? Los 4 elementos son los siguientes. Primero están los pesos relativos en nuestra estructura de capital, o sea, cuánto porcentaje de equity vamos a utilizar, cuánto porcentaje de deuda vamos a utilizar. Obviamente ambos suman 1, entonces ahí tenemos un elemento, porque definido el porcentaje de equity, por definición está dado el porcentaje de deuda o viceversa. Decidir cuánto equity y cuánta deuda va a tener una empresa en su estructura de capital no es una decisión sencilla. Sin embargo, las empresas tienen que tomarla, y una vez tomada es una política de la empresa y es conocida. Entonces ese es un dato normalmente conocido cuando estamos estimando el WACC. Los otros ingredientes son el costo del equity, ingrediente número 2, el costo de la deuda, ingrediente número 3, y la tasa de impuestos corporativa, ingrediente número 4.
De esos 4 ingredientes, 3 son sencillos, hay un cuarto que es difícil. ¿Cuáles son los 3 sencillos? Como ya dije, los pesos son típicamente una política de la deuda y son conocidos. La tasa a la que me prestan dinero es relativamente fácil de conseguir. Típicamente involucra llamar al banco de confianza y preguntarle a qué tasa me financiaría tal proyecto o tal expansión, por ejemplo, o iniciativa. Y es también fácil de conseguir o conocida, así que ya llevamos 2 cosas conocidas o fáciles de conseguir. Y la tercera, que es la tasa corporativa de impuestos, aquí denotada por T, también es sencilla de conseguir. De los 4 ingredientes, entonces, el que siempre es un problema, el que generalmente nos causa dificultades, es el costo de oportunidad de los recursos de los socios, ese que hemos denotado K sub E en esta presentación. ¿Qué podemos hacer para encontrar ese ingrediente que siempre nos hace falta para el WACC, el que siempre causa problemas, el que siempre es origen de discusión? Bueno, básicamente tenemos 2 formas de aproximar ese problema. El primero es utilizar un approach ad hoc, si se quiere. ¿Y eso qué significa? Bueno, básicamente podemos hacer una de 2 cosas. Primero es utilizar alguna tasa de referencia que conozcamos, por ejemplo, el Banco Mundial o el IFC a veces utilizan tasas para valorar sus proyectos en países en los que nosotros operamos. Algunas veces tenemos acceso a esas tasas y en algunos casos se utilizan esas tasas como proxies para el costo de oportunidad de los recursos de los socios de una empresa. Y tal vez no es el procedimiento más adecuado, pero en algunas circunstancias se utiliza a falta de una mejor forma de estimarlo. La otra, que también he denominado en esta presentación ad hoc, pues es preguntarle a los dueños del negocio con cuánto rendimiento estarían ellos contentos, cuánto rendimiento ellos requerirían a cambio de apostar su dinero en esta empresa o en este proyecto. Esa, por supuesto, es otra posibilidad, es subjetiva, tiene ese gran problema, sin duda, porque diferentes dueños pues probablemente van a dar diferentes respuestas. Sin embargo, si cuando le preguntamos a un dueño, la respuesta de ese dueño es efectivamente el costo de oportunidad de sus recursos, es decir, que tiene alternativas de inversión de similar riesgo en las cuales él podría invertir y obtener un rendimiento X, pues ese X que él nos está dando cuando le preguntamos cuál sería el rendimiento requerido por él, pues es efectivamente el costo de oportunidad de sus recursos, porque efectivamente él tiene alternativas de inversión que rinden o podrían rendirle aproximadamente ese rendimiento. Sin embargo, como tanto las tasas de referencia o preguntar a los dueños no dejan de ser un procedimiento ad hoc y con algo de subjetividad, normalmente a los economistas financieros o a los financieros nos gusta tratar de utilizar modelos un poquito más refinados para estimar ese elusivo K sub P que tanto nos hace falta en la receta del WACC. Y entonces tenemos algunos modelos a los cuales podemos recurrir para estimar ese K sub P. ¿Cuáles son esos modelos? Bueno, el modelo más utilizado es el desarrollado por Sharp, Linter y Mossing en los años 60 y es el llamado precio de activos de capital empaque en español o CAPEM en inglés. Algunos de ustedes probablemente ya han sido expuestos a ese modelo que va a ser objeto de otro video. No es el único modelo que ha sido propuesto para estimar ese K sub E que tanto ocupamos en nuestro WACC. Existen otros modelos, sin embargo el CAPEM es el que más se utiliza por muchísimo. Existen otros modelos, aquí solo los menciono, no nos vamos a meter en detalles en ellos, pero existe por ejemplo el Asset Pricing Theory de Ross o el Three Factor Model de Fama and French, que son modelos alternativos al CAPEM, tal vez con algún grado adicional de sofisticación, pero no son usados en la práctica con mucha frecuencia.